Una ciudad detenida por el llanto. Eso fue lo que dijeron los periódicos locales, los canales de televisión y los propios habitantes que no pudieron ignorar lo que ocurrió aquella mañana nublada de otoño. El cielo estaba cubierto de un gris denso, como si presintiera que algo sagrado, inexplicable, estaba por suceder. No era un día cualquiera. Desde la noche anterior, una brisa extraña recorría las calles del pueblo, trayendo consigo un aroma a incienso y a flores frescas, aunque nadie las hubiera dejado allí. En el centro del lugar, la pequeña parroquia de Nuestra Señora del Rosario preparaba su misa semanal, pero ese día todo se detuvo. La imagen de la Virgen, una talla de madera traída desde Europa en el siglo XIX, estaba colocada en su habitual nicho junto al altar mayor. Era conocida por su rostro sereno, sus ojos suaves y la expresión maternal que tanto consuelo había dado a generaciones de fieles. Pero esa mañana algo cambió. Los primeros en notarlo fueron los monaguillos, al entrar para encender las velas. Uno de ellos soltó un grito ahogado que atrajo al párroco, quien corrió hacia la imagen, y allí, frente a todos, sin explicación aparente, la Virgen comenzó a llorar. No fue una ilusión óptica ni una mera condensación de humedad. Fueron lágrimas reales, espesas, con el brillo y el peso del dolor humano. Corrían por sus mejillas de madera como si brotaran de un corazón vivo. Las personas comenzaron a llegar, atraídas por el rumor que se esparció en minutos por toda la ciudad. No hubo necesidad de redes sociales ni de anuncios. La noticia viajó como si el mismo cielo la hubiera gritado al viento. Para el mediodía ya eran más de 500 personas aglomeradas dentro y fuera del templo, muchos arrodillados, otros en silencio, otros llorando sin comprender. La atmósfera era densa, el aire se volvía más pesado a cada minuto. No se oían autos, ni risas, ni música, solo el sonido suave de las lágrimas cayendo sobre el altar y los sollozos de los presentes. Algunos afirmaban escuchar un leve murmullo que provenía de la imagen. Otros dijeron haber sentido un escalofrío que les recorrió la columna al ver los ojos de la Virgen fijarse en ellos. Pero nadie se movía. Era como si el tiempo se hubiera detenido, como si la ciudad entera hubiera entrado en una pausa sagrada. Los testimonios fueron recogidos por los medios locales. «Nunca sentí tanto temor y tanta paz al mismo tiempo», dijo una mujer mayor. «Era como si una madre estuviera despidiéndose de sus hijos», contó otro. Las cámaras de televisión captaron imágenes claras del fenómeno. Y aunque muchos intentaron explicarlo como una coincidencia, ninguna revisión científica pudo determinar la causa de las lágrimas. No había humedad, ni grietas en la estatua, ni rastros de manipulación. Las pruebas químicas concluyeron que se trataba de un líquido con composición similar a lágrimas humanas. Pero lo que nadie pudo prever fue lo que sucedió horas después. El sacerdote, visiblemente conmovido, decidió mantener el templo abierto durante toda la noche para que los fieles pudieran orar. Algunos se quedaron en vigilia, mientras otros iban y venían, dejando flores, rosarios, cartas. A medianoche, un grupo de jóvenes comenzó a cantar el Ave María en un susurro, como si temieran interrumpir algo divino. Y en medio de esa oración, se escuchó una explosión en la distancia. Fue entonces cuando el misterio comenzó a adquirir una forma más oscura. Las luces de la ciudad parpadearon. El cielo pareció abrirse con un trueno seco y una lluvia súbita, cálida, comenzó a caer. Muchos corrieron a refugiarse, pero otros, de rodillas, sintieron que algo estaba siendo revelado. Los que estuvieron presentes esa noche aseguran que nunca más volvieron a vivir lo mismo. La ciudad, de algún modo, no fue igual después de ese día. Y aunque los noticieros siguieron buscando explicaciones, los más sencillos del pueblo repetían una frase que se volvió oración. Ella lloró, y horas después, algo ocurrió. Hasta el día de hoy, el misterio permanece.
Hay quienes aseguran que fue una advertencia. Otros creen que fue un acto de misericordia. Pero lo cierto es que el llanto de la Virgen detuvo una ciudad entera, no solo en su rutina, sino en su alma. Y lo que vino después cambió todo. ¿Tú qué piensas que intentó decirnos con sus lágrimas? Cuéntanos en los comentarios si alguna vez fuiste testigo de algo que no puedes explicar y deja un mensaje de fe para quien más lo necesite. Comparte este video, dale like, suscríbete y acompáñanos en el próximo capítulo de esta historia que no ha terminado. Las lágrimas de la Virgen María han sido vistas durante siglos como un fenómeno sobrenatural que conmueve y desconcierta tanto a fieles como a escépticos. Pero para aquellos que profundizan en el misterio, no son simplemente señales de tristeza, son mensajes. Son respuestas, son advertencias celestiales. Desde las primeras apariciones marianas hasta los tiempos actuales, esas lágrimas no han dejado de caer. ¿Por qué llora María? ¿Qué significan esas gotas que recorren su rostro de piedra, madera o bronce? ¿Es compasión? ¿Es dolor? ¿O hay algo más profundo, más profético, que muchos no han querido escuchar? Los grandes místicos y santos han hablado sobre esto. Santa Brígida de Suecia, en sus revelaciones, escuchó de la propia Virgen que sus lágrimas eran como espadas que atravesaban su alma cuando el mundo ofendía a Dios. San Alfonso María de Ligorio escribió que las lágrimas de María son el lenguaje silencioso de una madre que ve a sus hijos correr hacia el abismo. Para ellos, las lágrimas no son metáforas ni símbolos abstractos. Son reales, son sangre espiritual. Y cada vez que una imagen llora, es porque algo se ha roto en el mundo espiritual. En La Salette, en 1846, la Virgen fue vista llorando sin cesar mientras hablaba de un futuro lleno de castigos, hambre y guerras. En Nakita, Japón, la estatua de madera lloró 101 veces. Los científicos comprobaron que el líquido tenía composición humana. La Iglesia guardó silencio por años, pero los videntes afirmaban que aquellas lágrimas eran por los pecados del clero, por el enfriamiento de la fe, por los castigos que vendrían. En cada caso, el llanto no era un fenómeno aislado, era parte de una cadena de advertencias. Una secuencia celestial que conecta lágrimas, profecía y juicio. Muchos creen que las lágrimas de María solo representan tristeza maternal, pero los místicos enseñan algo más profundo. Cada lágrima es una forma de intercesión. Mientras el mundo se aleja de Dios, María se coloca en medio como puente y muro. Llora para detener lo que viene, llora para pedir misericordia. Llora como lo hizo en el Calvario, cuando su Hijo fue crucificado. Cada lágrima es una súplica silenciosa al Padre. Pero cuando esas súplicas no son escuchadas, esas lágrimas también se convierten en anuncio de justicia. Es aquí donde el mensaje toma un rumbo más dramático, porque no todas las lágrimas significan solo compasión. Algunas anuncian muerte. San Juan Bosco, en sus sueños proféticos, veía a la Virgen llorando mientras el mundo ardía. En uno de ellos, ella decía: «Los castigos se avecinan, y mis lágrimas ya no detendrán el juicio». Esa es la parte que muchos no quieren aceptar. Las lágrimas también son juicio. Son el último recurso antes del silencio de Dios. Un silencio que precede al castigo. ¿Y cómo saber cuando una lágrima mariana anuncia muerte? Los teólogos místicos hablan de señales, el cambio repentino en la naturaleza, terremotos, pestes, guerras. En varios casos documentados, imágenes que lloraron fueron seguidas por tragedias, guerras civiles, tsunamis, colapsos sociales. No se trata de superstición, se trata de patrones espirituales. María llora en un lugar y el mundo ignora. Luego algo irrumpe. Una tragedia, una pérdida, un vacío. Es como si el cielo gritara en silencio: «Os advertí con lágrimas».
Cada lágrima entonces se convierte en un código espiritual, un llamado que debe ser interpretado, un lamento que no busca atención mediática, sino conversión de corazones. María no llora por ella, llora por nosotros, llora porque el tiempo se agota, llora porque el mundo ha cambiado el amor por la arrogancia, la adoración por el entretenimiento, el arrepentimiento por la indiferencia. Ella, que fue madre del Salvador, ahora es madre de los que se pierden, y su llanto no es debilidad, es guerra espiritual, es una espada que atraviesa la historia. Algunos santos dicen que cada vez que María llora, el cielo suspende juicios. Pero si esas lágrimas no generan respuesta en los corazones, el mismo cielo que se detuvo, actuará. Las lágrimas son tiempo extra, son campanas de advertencia, son luces en medio de la oscuridad, y cuando se apagan, lo que viene es la consecuencia de una humanidad que no quiso escuchar el llanto de su madre. Cuando una imagen de María llora, no es un espectáculo, es un llamado, no para ser admirado, sino respondido, no para emocionar, sino para transformar. Y si hoy sus lágrimas siguen cayendo, ¿qué nos está queriendo decir? ¿Qué pecado se ha vuelto tan grave, tan insoportable, que ni siquiera sus ruegos pueden detener lo que se avecina? Tal vez la pregunta más urgente no es por qué llora María, sino ¿qué has hecho tú al verla llorar? ¿Tú qué opinas? ¿Crees que cada lágrima tiene un mensaje oculto del cielo? Déjanos tu comentario y escribe «Yo escucho a María», si también sientes que ella te está hablando en este tiempo. Comparte este mensaje con 3 personas y no olvides seguir nuestra serie completa. Existen lugares en el mundo donde el suelo parece estremecerse aún con el eco de un llanto celestial. Sitios marcados no por accidentes geográficos, sino por lágrimas vertidas desde el cielo. Regiones que fueron visitadas por la Virgen María y donde, según numerosos videntes y mensajes proféticos, ella lloró con una intensidad que dejó señales no solo en el corazón de los testigos, sino también en la historia de esas tierras. Desde montañas hasta aldeas remotas, los lugares que la Virgen señaló con dolor han sido, con el tiempo, escenario de tragedias, guerras, desastres naturales o decadencias espirituales profundas. Y la pregunta que permanece es, ¿por qué lloró ella por estos lugares? En 1846, en una pequeña aldea de los Alpes franceses llamada La Salette, la Virgen se apareció a 2 niños pastores, Maximin Giraud y Mélanie Calvat. Lloraba mientras hablaba. No era una lágrima discreta, sino un llanto abierto, profundo, maternal. Sentada sobre una piedra, con el rostro oculto entre las manos, les confesó que su pueblo había abandonado la fe, profanado el día del Señor, despreciado el nombre de Dios. Su voz temblaba al advertir que si no había conversión, el hambre y la guerra se apoderarían de Europa. Y así fue. Décadas después, la región se vio arrasada por conflictos, hambre y revolución. Ella lloró por estas montañas, y hoy están en ruinas, dijeron los fieles años más tarde, cuando comprendieron que el mensaje era más que simbólico. En el lejano Japón, más de un siglo después, otra señal conmocionó al mundo católico. Akita, 1973. En una remota comunidad religiosa, la hermana Agnes Sasagawa recibió una serie de mensajes de la Virgen. El más impactante, una estatua de María comenzó a llorar. No una vez, no 2, sino 101 veces. Científicos analizaron el líquido. Eran lágrimas humanas, reales. Pero más fuerte aún que la evidencia física fue el mensaje espiritual. María habló del pecado que se había infiltrado incluso dentro de la Iglesia, de la amenaza de castigos celestiales si el mundo no se arrepentía. Dijo que el fuego caerá del cielo y que naciones enteras desaparecerían. Akita, como La Salette, se convirtió en un punto geográfico donde el llanto divino dejó una huella imborrable.
Pocos años después, en África, en una región olvidada por el mundo y devastada por tensiones tribales, la Virgen volvió a llorar. Esta vez fue en Kibeho, Ruanda. En 1981, varias jóvenes estudiantes afirmaron ver a una mujer vestida de blanco, que se presentó como la Madre del Verbo. En sus visiones, María mostraba escenas terribles: ríos de sangre, cabezas cortadas, fuego, guerra entre hermanos, y lloraba de forma desgarradora. Las videntes no comprendían del todo el significado, hasta que en 1994 estalló uno de los genocidios más atroces del siglo XX. Más de 800.000 personas fueron asesinadas en menos de 100 días. Kibeho quedó manchada por la sangre, y quienes recordaban las visiones dijeron en voz baja: ella ya había llorado por estas tierras. El patrón se repite, mapa tras mapa. Las lágrimas de la Virgen parecieran anticipar la caída, no por fatalismo, sino como advertencia de amor. En Siria, las supuestas apariciones en Sufanié, en los años 80, estuvieron acompañadas por llanto de óleo perfumado que brotaba de una imagen y de las manos de Mirna Natsur, una joven cristiana. Se hablaba de unidad entre los cristianos, de oración fervorosa, de purificación. Décadas después, Siria fue consumida por una guerra civil que devastó ciudades milenarias como Alepo. Ella lloró por estas calles y hoy son cenizas. En América Latina, testimonios populares han reportado lágrimas en imágenes marianas en Venezuela, México y Colombia en momentos de grave convulsión social. Aunque muchos de estos casos no han sido oficialmente reconocidos, los fieles que presenciaron los hechos los vinculan con llamados al arrepentimiento y a la conversión nacional. La Virgen no ha dejado de visitar los pueblos, pero sus lágrimas caen como campanadas silenciosas antes de una tormenta. ¿Por qué llora María? Porque ama, porque ve lo que viene y no puede obligar al mundo a cambiar, pero puede avisar. Puede llorar como madre impotente ante hijos que se dirigen al abismo. Cada lugar donde ha llorado es como una herida abierta en el mapa de la humanidad. Y cada mensaje no es un castigo anticipado, sino un último recurso de misericordia. Y hay otro detalle inquietante. En algunos lugares, la Virgen dejó de llorar. Estatuas que antes derramaban lágrimas, ahora están secas. Rostros antes suaves y dolientes, hoy parecen endurecidos por el silencio. ¿Será que los cielos se han cansado de avisar? ¿Será que las lágrimas han cesado porque el tiempo de advertencia está terminando? Los místicos han dicho que cada lágrima de María tiene un peso espiritual. San Alfonso María de Ligorio, en su obra sobre los dolores de María, afirmaba que sus lágrimas no son solo signo de tristeza, sino acto de intercesión. Cuando María llora, está rogando por nosotros. Pero si esas lágrimas no son acogidas, si el mundo las ignora, entonces cada una de ellas se transforma en una gota de juicio que clama ante el trono divino. Y es aquí donde el misterio se profundiza. Algunos teólogos afirman que hay lágrimas que anuncian muerte, no como deseo de castigo, sino como último signo antes de que se permita el cumplimiento de profecías ocultas. Así como en Fátima la Virgen habló del fin de naciones, de guerras y del infierno, también en la Salet y Akita las lágrimas estuvieron ligadas a visiones de destrucción. Cuando María llora sobre una tierra, esa tierra queda marcada, no maldita, sino urgida a la conversión. Hoy, al mirar el mundo y observar los conflictos que se multiplican, las divisiones internas en la Iglesia, la pérdida de fe, la violencia cotidiana, cabe preguntarse, ¿cuántas lágrimas más faltan para que el mundo despierte? Comenta abajo, ¿conocías estos lugares donde María lloró? ¿Crees que su llanto aún nos está hablando hoy? ¿Qué piensas que pasaría si escucháramos verdaderamente su llamado? Deja tu reflexión para ayudar a otros a entender que estas lágrimas no son un símbolo cualquiera,
Son el grito silencioso de una madre que todavía espera. Era una tarde gris cuando la imagen de la Virgen comenzó a llorar. La capilla estaba llena de fieles en oración, pero lo que ocurrió ese día marcaría para siempre a una comunidad del sur de Italia. Las lágrimas, al principio imperceptibles, se transformaron en un llanto visible, como si el cielo hubiese comenzado a hablar a través del rostro de María. Fue allí donde comenzó la historia de Lucía, una madre de 3 hijos que, tras ver con sus propios ojos el rostro humedecido de la Virgen, experimentó una visión que cambiaría su destino. Lucía relató que, esa misma noche, mientras dormía, una voz dulce pero firme le susurró: «Prepara a tus hijos y vete antes del amanecer. Esta tierra será probada por el fuego». Al despertar, aturdida pero convencida, reunió a su familia y viajó a la ciudad vecina. Horas después, una fuga de gas provocó una explosión que destruyó parte del barrio donde vivían. El caso fue reportado localmente, pero la premonición de Lucía nunca apareció en los titulares. Sin embargo, ella nunca volvió a dudar de la intervención divina. En otro extremo del mundo, en Filipinas, una pequeña estatua de la Virgen comenzó a llorar en una escuela rural. El fenómeno atrajo a cientos de curiosos, pero para un joven llamado Ernesto fue una advertencia personal. Él tenía un sueño recurrente en el que la Virgen le mostraba una ola gigante arrasando su aldea costera. Alarmado, compartió su visión con el sacerdote del pueblo, quien decidió organizar una procesión de penitencia y consagración al Inmaculado Corazón de María. Semanas después, cuando un tifón inesperado alcanzó la región, la aldea de Ernesto sufrió daños mínimos, mientras pueblos vecinos fueron devastados. «Ella nos preparó», dijo el sacerdote entre lágrimas. «Nos protegió porque escuchamos». Hay registros en América Latina que también estremecen por su precisión profética. En Colombia, un joven llamado Andrés presenció el llanto de una imagen mariana en la capilla de su barrio. Durante la oración, sintió que una luz envolvía su cuerpo y escuchó claramente una frase: «No permanezcas aquí, el tiempo ha terminado para esta tierra». Movido por un temor reverente, pidió a su madre que se mudaran con familiares en otra ciudad. Un mes después, una de las lluvias más fuertes de los últimos años provocó un deslizamiento que sepultó decenas de casas, incluyendo la suya. Andrés se convirtió en catequista y hasta hoy narra su testimonio con lágrimas en los ojos. «Ella me salvó, ella habló y yo obedecí». En la ciudad argentina de Salta, la imagen de la Virgen del Cerro lloró en silencio. Muchos peregrinos relataron una atmósfera densa, de pesar espiritual. Una mujer anciana llamada Eugenia compartió que tuvo un sueño donde la Virgen le mostraba personas corriendo y una nube oscura envolviendo todo. Cuando ella preguntó qué era, escuchó: «Este es el humo de la confusión. La ciudad será envuelta por el engaño y la violencia». Sin saber qué pensar, Eugenia comenzó a rezar y a alertar a sus vecinos. 2 meses después, una ola de manifestaciones políticas y disturbios dejó a la ciudad en un clima de caos. Eugenia no comprendió todos los detalles, pero reconoció que había sido advertida. No solo los grandes desastres naturales fueron anunciados por estos signos. En varias ocasiones, el llanto de María precedió crisis espirituales profundas. En una parroquia de México, una imagen de Nuestra Señora de los Dolores vertió lágrimas durante una misa juvenil. Una muchacha llamada Renata declaró haber sentido en ese momento una pena profunda y una voz en su interior que decía: «Tu alma está en peligro». Ella, que llevaba años lejos de la fe y atrapada en relaciones destructivas, decidió confesarse esa misma semana. «La Virgen lloró por mí antes de que cayera más hondo, me rescató con sus lágrimas», testificó. La misma experiencia fue compartida por un militar brasileño que estaba a punto de quitarse la vida. Fue a visitar una capilla con una imagen mariana que había llorado días antes. Allí,
se arrodilló sin saber por qué y escuchó en su corazón: «Aún no es el final, yo estoy contigo». Él dice que salió de ese lugar con un nuevo deseo de vivir. Más tarde, se convirtió en evangelizador de otros que sufrían en silencio. Otro caso impresionante ocurrió en Guatemala. Un niño ciego desde el nacimiento se colocó ante una imagen de la Virgen que lloraba en una gruta. Comenzó a llorar también, y de repente comenzó a gritar: «Ella está brillando, veo luz». Testigos confirmaron que el niño empezó a distinguir formas y colores días después. La madre del niño decía: «La Virgen no solo lloró por nosotros, devolvió la vista a mi hijo como señal de esperanza». Algunas autoridades eclesiásticas mantienen prudencia frente a estos relatos, pero los testigos no titubean. Para ellos, lo vivido fue real, transformador y providencial. Una constante se repite en cada historia. Quienes escucharon el mensaje que siguió al llanto lograron evitar la tragedia, ya sea material o espiritual. Las lágrimas de María no fueron símbolo de derrota, sino advertencia de amor. Un amor que no obliga, pero sí suplica, que no acusa, pero sí llama al retorno. ¿Y tú? ¿Alguna vez sentiste que fuiste advertido por el cielo antes de un momento oscuro? Cuéntanos tu historia en los comentarios. Tal vez tu testimonio sea la señal que otra alma necesita para volver a Dios hoy. Hay momentos en los que el aire se vuelve denso, como si el tiempo se detuviera para dar paso a algo que los sentidos humanos apenas pueden comprender. En santuarios, casas humildes y esquinas olvidadas del mundo han ocurrido fenómenos que desafían toda explicación. Antes de que una imagen de la Virgen María llore, muchas veces se presentan señales que no son fruto de la casualidad, sino advertencias del cielo. Estas señales físicas, a menudo despreciadas por los incrédulos, marcan el umbral de lo sobrenatural, y quienes las han presenciado jamás han vuelto a ser los mismos. Una de las manifestaciones más recurrentes antes del llanto mariano es el olor inexplicable a rosas. No hay flores cerca, no hay perfumes en el ambiente, y sin embargo, el aire se impregna de un aroma celestial. Testigos aseguran que este perfume aparece minutos u horas antes de que comiencen a caer las lágrimas. Es un olor suave, penetrante, que parece envolver el corazón en una paz que solo puede venir de lo alto. En algunos casos, incluso médicos y científicos convocados para investigar los fenómenos no pudieron hallar una fuente física para ese olor. ¿Es acaso la señal de que la madre está presente y se prepara para llorar? Otra evidencia previa al llanto es la aparición de lágrimas oleosas. No se trata aún de lágrimas humanas ni de agua, sino de un óleo espeso y perfumado que brota lentamente de los ojos de la imagen. En Akita, Japón, la Virgen exudó un líquido similar durante meses antes de que las lágrimas de sangre sorprendieran al mundo. Estas lágrimas oleosas han sido analizadas en laboratorios y en muchos casos no se encontró explicación natural. Más aún, en varias apariciones marianas, el aceite ha sido asociado a curaciones milagrosas. ¿Está María ungiendo espiritualmente al pueblo antes de derramar su dolor? Los cambios en la luz y el brillo de la imagen también anteceden al llanto. Algunos testigos relatan que la estatua parecía brillar con una luz interna, como si estuviera viva. En otras ocasiones, los ojos de la Virgen se volvían más vidriosos, con una humedad contenida que anticipaba la lágrima inminente. Hay quienes vieron cómo el rostro de la imagen se transformaba lentamente, volviéndose más triste, más intenso, como si el dolor se estuviera encarnando allí. Estas transformaciones no pueden ser explicadas por la física ni por la iluminación natural. Surgen de manera sutil pero poderosa, preparando los corazones para algo divino. En algunos lugares, las aves se aquietan, el viento cesa y se instala un silencio que oprime el pecho.
como si la creación reconociera que algo sagrado está por suceder. Ese silencio es interrumpido a veces por un sonido extraño, una vibración imperceptible, como si el mismo cielo estuviera conteniendo la respiración, y entonces lágrimas. En Civitavecchia, Italia, antes de que la estatua llorara sangre, varios habitantes notaron un calor inexplicable que salía de la imagen. Al tocarla, sentían como si latiera. Algunos incluso dijeron que oyeron una voz interna, un susurro que los invitaba a prepararse. Pero nadie imaginaba lo que sucedería. Fue solo después de estas señales que la Virgen comenzó a llorar sangre. Lo mismo se repite en otras partes del mundo. Primero, las señales, y luego, el llanto que conmueve las almas. Hay lugares donde se han registrado movimientos inexplicables en las imágenes marianas. Cabezas que giran levemente, ojos que siguen a los presentes, manos que parecen cambiar de posición. Aunque algunos intentan explicar estos fenómenos con teorías físicas, muchos de los movimientos fueron grabados por cámaras o testigos múltiples al mismo tiempo, descartando manipulaciones. Estos pequeños movimientos anuncian una presencia viva, activa, que no puede ser ignorada. No podemos olvidar los testigos que dicen haber escuchado el llanto antes de verlo. Un sonido sutil, un sollozo suave, como el de una madre que no quiere que sus hijos la escuchen, pero no puede evitar llorar. Algunos niños han sido los primeros en percibirlo. ¿Por qué llora la señora?, preguntan inocentemente antes de que los adultos noten cualquier signo visible. ¿Será que sus corazones puros detectan lo que el pecado nos impide ver? Y hay quienes afirman que justo antes del llanto tienen sueños proféticos o visiones interiores. No son alucinaciones, sino intuiciones profundas, como una certeza en el alma. Sienten que algo está por suceder. En La Salette, 2 niños pastores dijeron que antes de ver a la Virgen, escucharon una voz en su corazón pidiéndoles que no tengan miedo. Minutos después, ella apareció y lloraba. Estas señales no están reservadas para unos pocos privilegiados. Se han reportado en diferentes culturas, países y condiciones sociales. No importan los idiomas ni las religiones. Donde hay humildad y apertura, el cielo se manifiesta. Pero también es verdad que donde reina la burla, la indiferencia o el pecado, las señales son ignoradas, hasta que es demasiado tarde. Quizá el objetivo de estas manifestaciones previas no sea solo anunciar el llanto, sino preparar las almas para comprender su mensaje. Porque María no llora por costumbre. Ella llora porque ve lo que nosotros no queremos ver. Sus lágrimas no son espectáculo, son profecía. Estas señales comenzaron a aparecer, y cuando nadie más creía, la Virgen lloró sangre. ¿Has sentido alguna vez un perfume sin explicación? Una presencia que no se ve pero se siente. Cuéntanos abajo si alguna vez presenciaste algo que no pudiste explicar. Tal vez el cielo ya te habló y no lo habías notado. Hay advertencias que no se gritan, sino que se susurran al alma. Advertencias que no vienen en forma de titulares, sino como lágrimas en los ojos de una imagen silenciosa. A lo largo de la historia mariana, el cielo ha señalado, de maneras que solo el corazón arrepentido puede discernir, que hay sitios que deben ser abandonados. No se trata de nombres geográficos, ni coordenadas en un mapa, sino de realidades espirituales que se repiten bajo diferentes rostros y culturas. Lugares nublados por una niebla invisible, espesa y densa, que no se disipa con el sol, porque no es física, es oscuridad del alma, es presencia del pecado. Estos lugares están marcados por una ausencia, la ausencia de Dios. Son lugares donde el corazón de los hombres dejó de latir con compasión, donde la injusticia se normalizó, donde el aborto es ley y la mentira, sistema.
lugares donde los niños no aprenden a rezar, donde los ancianos mueren en soledad, donde los altares son derribados para levantar monumentos a los ídolos modernos. Lugares donde el pecado es celebrado, donde los mandamientos se convierten en burla y donde el mal se disfraza de libertad. Según revelaciones marianas como La Salet, Akita y Medjugorje, llega un momento en que la paciencia divina, eterna en su misericordia pero justa en su santidad, retira su mano. Y cuando esto ocurre, esos lugares se tornan vulnerables a todo tipo de juicio, moral, social, natural. No se trata de castigos arbitrarios, sino de una respuesta divina al rechazo prolongado de su presencia. Las lágrimas de María, en cada aparición, han sido como gotas que intentan apagar un incendio creciente, pero cuando la humanidad insiste en avivarlo, las lágrimas se convierten en señal de despedida. La Virgen ha dicho en varias ocasiones: «Salid de ahí, porque pronto no quedará piedra sobre piedra». Aunque estas palabras puedan parecer duras, no nacen del odio, sino de un amor desesperado. Como una madre que ve a su hijo caminar hacia un precipicio y lo grita con el alma: «¡Detente!». Los lugares que deben ser abandonados no son apenas físicos, sino también espirituales. Puede ser una casa donde reina la violencia, una relación marcada por el pecado, una comunidad donde se persigue la verdad. El llamado es a salir, no por miedo, sino por obediencia. La idolatría moderna ha convertido muchos espacios en terrenos estériles para la gracia. El culto al dinero, al placer, a la fama, ha erigido templos en discotecas, redes sociales y hasta en algunas instituciones antes consideradas sagradas. La Virgen llora por esto, porque sabe que donde no hay espacio para Dios, tampoco hay lugar para la vida verdadera. Lugares así se vuelven imanes de destrucción, atraen enfermedades, violencia, colapsos morales y económicos. No es casualidad que, en muchos testimonios, personas relaten visiones en que ven esos lugares cubiertos por una nube oscura, rodeados por un silencio perturbador. En tiempos proféticos como los nuestros, huir no es cobardía, sino obediencia. En el Antiguo Testamento, Dios llamó a Lot a salir de Sodoma antes de que cayera el fuego. En los Evangelios, Jesús advirtió: «Cuando veáis la abominación desoladora, huid». El mismo espíritu de urgencia planea sobre nosotros hoy. Y una vez más, es María quien repite con ternura y firmeza: «Salid mientras hay tiempo». No estamos hablando de abandonar el mundo, sino de discernir con los ojos espirituales donde la presencia de Dios ya no es bienvenida. Lugares donde se rechaza abiertamente el Evangelio, donde se promueve el mal, donde la vida es banalizada. Esos lugares tienen los días contados, y no es por castigo, sino porque sin Dios todo se desmorona. ¿Cuántas imágenes de María lloraron frente a escuelas donde se enseña ideología contraria a la creación divina? ¿Cuántas lágrimas fueron derramadas frente a clínicas donde la vida es interrumpida? ¿Cuántos santuarios ya no lo son por haberse inclinado ante lo políticamente correcto y abandonar la verdad? María no viene con listas de ciudades, pero nos da señales. Cuando la música ya no eleva el alma, cuando los símbolos sagrados desaparecen, cuando las palabras de Dios se sustituyen por discursos vacíos, ese lugar ha perdido su luz, y el alma que desea vivir no debe quedarse. A lo largo de las últimas décadas, algunos videntes han compartido mensajes muy concretos. Vendrán días en que aquellos que permanezcan en lugares de pecado serán arrastrados por la confusión, la ruina y el abandono. El objetivo no es provocar miedo, sino despertar. Así como Noé preparó el arca antes de la tormenta, también hoy se nos invita a construir espacios de santidad. Eso empieza por abandonar las zonas de muerte espiritual, mudarse si es necesario,
cortar vínculos, reorientar la vida. El juicio no siempre cae con terremotos. Muchas veces comienza con la pérdida del sentido, con la tristeza profunda, con el caos cotidiano que va ahogando la esperanza. La Virgen llora por aquellos que no ven eso, pero también sonríe a quienes deciden salir, aunque les cueste, porque cada alma que se aleja del abismo es una victoria del cielo. Comenta abajo, ¿alguna vez sentiste que Dios te pedía salir de un lugar? ¿Qué señales viste? Deja tu testimonio, puede ayudar a muchos a discernir el camino que hoy el cielo nos está marcando. En cada generación, el cielo lanza un llamado urgente. A veces lo hace en el silencio de la conciencia, otras veces a través de lágrimas visibles, apariciones, señales en el cielo y en la tierra. El mensaje es claro. No todos resistirán lo que vendrá, pero algunos serán preservados, no por mérito humano, sino por respuesta fiel. ¿Quién sobrevivirá? La Escritura y las revelaciones marianas nos ofrecen la respuesta. El que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Salmo 91:1. Es decir, aquel que busca refugio en Dios antes que en los hombres. Los mensajes de la Virgen María a lo largo de los siglos no han sido solo advertencias, sino instrucciones de salvación. En Fátima, ella pidió penitencia, oración, consagración. En Akita, advirtió que vendría fuego del cielo si el mundo no cambiaba. En la Salet, lloró por la desobediencia del clero y del pueblo, y en todas ellas siempre dejó una puerta abierta. El arrepentimiento sincero y la fidelidad al Evangelio pueden detener, o al menos suavizar, el juicio. Jesús mismo dijo, «Estén preparados, porque no saben ni el día ni la hora». Mt 25:13. La preparación no es solamente mental o material, sino espiritual. Conversión del corazón, abandono del pecado y retorno al primer amor. En tiempos de oscuridad espiritual, Dios levanta lo que los místicos han llamado zonas de luz, lugares donde la fe verdadera aún brilla, donde los mandamientos son vividos, donde hay adoración y caridad, y donde el cielo tiene libertad para actuar. No se trata de lugares geográficos famosos, sino de pequeños refugios espirituales, hogares e incluso almas individuales que se convierten en antorchas en medio de la tiniebla. María, como madre, no quiere que sus hijos sufran innecesariamente. Por eso, antes de cada catástrofe, el cielo envía advertencias. En algunos casos muy específicos, esas advertencias se manifestaron como locuciones interiores o sueños. Personas simples, al escuchar la voz del cielo, abandonaron una región horas antes de que ocurriera un desastre. Uno de los testimonios más impactantes se dio en Centroamérica, cuando una mujer escuchó interiormente la frase, «Sal de aquí con tu familia, esta noche no puedes dormir en esta casa». Ella obedeció. A la mañana siguiente, un deslizamiento sepultó toda la zona. Este tipo de protección no es fantasía. Está prometida para aquellos que caminan en obediencia. El Salmo 34:7 lo confirma. El ángel del Señor acampa en torno a los que le temen y los defiende. El temor aquí no es terror, sino reverencia, vida en santidad, conciencia de que no se puede jugar con Dios. Las condiciones para ser protegido, por tanto, no se compran ni se improvisan, se cultivan día a día. El rosario rezado con fe, la Eucaristía vivida con reverencia, la confesión frecuente, el ayuno ofrecido como reparación, todo eso forma un escudo espiritual. Pero lo esencial es la transformación del corazón. Un alma que guarda resentimientos, practica la injusticia o vive una doble vida, no podrá resistir lo que viene. Las zonas de luz solo se mantendrán encendidas si están alimentadas por la verdad. El Catecismo de la Iglesia enseña que antes del retorno glorioso de Cristo, a la Iglesia le espera una gran prueba que sacudirá la fe de muchos. Esa sacudida será también una separación.
no por rótulo religioso, sino por fidelidad vivida. Jesús dijo que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Jan N. 4:23. La supervivencia, entonces, dependerá no de títulos, sino de autenticidad. En varias revelaciones privadas aprobadas, como las de San Juan Bosco, se menciona un camino estrecho guiado por la Eucaristía y la Virgen María. Solo los que permanecen en este camino llegarán al otro lado. En una de sus visiones, el santo veía dos columnas, una representando a María, otra a Jesús sacramentado. Cuando la tormenta arreciaba, solo los que estaban amarrados a esas columnas no eran arrastrados por las olas. Hoy los vientos soplan con fuerza, pandemias, guerras, apostasía, desastres naturales. Todo parece un eco de los anuncios proféticos. Pero no es tiempo de miedo paralizante, sino de preparación urgente. La Virgen ha dicho en múltiples apariciones que los que recen el rosario con fe estarán bajo su manto. Ella no promete evitar todo sufrimiento, pero asegura estar presente para que nada nos separe del amor. Incluso en medio del caos, existen familias que, aún rodeadas de tragedia, no fueron tocadas por la destrucción. Historias de casas preservadas en medio de terremotos, barrios enteros protegidos por la oración, niños que, guiados por la intuición espiritual, salieron de zonas de peligro justo a tiempo. El denominador común de todas estas historias es el mismo: fe viva, vida en gracia, escucha atenta de la voz del Espíritu. No se trata de magia ni de superstición, es la ley espiritual del reino. El que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Gen 14:23. Cuando Dios habita en un alma, esa alma se convierte en un refugio, y donde hay refugio, hay esperanza. Por eso, este no es solo un llamado de alerta, sino una invitación de amor. Aún hay tiempo para construir esa zona de luz interior. Aún es posible transformar nuestro hogar en un faro espiritual. Aún podemos decidir no ser parte del caos, sino del remanente fiel que resistirá hasta el fin. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a convertir tu vida en una zona de luz para que el cielo te reconozca en el día de la prueba? Escribe en los comentarios qué significa para ti vivir bajo la protección de Dios y comparte este mensaje con quien aún puede cambiar su destino. En un monasterio olvidado entre colinas nevadas del norte de Europa, donde el silencio parece más antiguo que las piedras que lo rodean, fue descubierta una caja de madera sellada con un símbolo mariano tallado a mano. Este archivo, cerrado durante décadas, permanecía escondido detrás de una biblioteca abandonada del convento de Santa Margalida, un lugar que, según los pocos registros disponibles, había sido visitado en secreto por peregrinos que buscaban señales del cielo. La caja contenía páginas antiguas, algunas ilegibles por el tiempo, pero otras claras, como si hubieran sido escritas ayer. En una de ellas se leía: «Hoy lloró sangre, no fue imaginario, el pañuelo aún lo guarda». La hermana que lo encontró, una monja anciana que pidió no revelar su nombre, confesó que había recibido la instrucción de no tocar nada en esa habitación. Pero una noche, mientras rezaba por un alma atormentada que le había sido confiada en confesión, sintió una voz interior: «Busca entre los olvidados». Fue así como, apartando un estante carcomido por la humedad, halló la caja, y con ella un relato perturbador. La imagen de María que allí se veneraba había llorado sangre 3 veces durante el año de 1947. Los superiores del convento lo ocultaron por miedo, escribiendo en sus diarios: «No estamos preparados para lo que esto anuncia». El testimonio describe con detalle el fenómeno. No se trataba de gotas dispersas, sino de un rastro fino que descendía del ojo izquierdo hasta el cuello de la imagen.
El líquido fue recogido por una de las religiosas, que lo conservó en una pequeña tela blanca bordada con una cruz. Este pañuelo fue guardado en la caja, junto con una nota escrita con letra temblorosa. Quien encuentre esto, no calle. Ella lloró por una nación entera. El país no fue mencionado, pero había referencias a una gran guerra espiritual que comenzaría cuando los niños ya no supieran orar. El dato más inquietante aparecía al final del manuscrito, una lista de nombres de ciudades que, según el documento, serían tocadas por el juicio divino si el mensaje no era divulgado. Durante años, este relato permaneció oculto por decisión de las autoridades eclesiásticas locales. No por incredulidad, sino por temor a un pánico colectivo. Sin embargo, en 2019, la monja, ya retirada del convento, decidió enviar copias de los documentos a un pequeño grupo de teólogos independientes. Uno de ellos, especialista en fenómenos marianos, publicó parte del material bajo seudónimo. Fue entonces que comenzaron a surgir preguntas inquietantes. ¿Por qué las lágrimas de María fueron tan frecuentemente silenciadas por quienes más deberían proclamarlas? El testimonio se suma a una serie de otros casos similares, igualmente poco divulgados, como el de una imagen en América Central que lloró en una clínica de aborto clandestina y que fue retirada por la policía local antes de que se filtraran fotografías. O el de una pequeña estatua que, según testigos, emanó olor a rosas minutos antes de emitir una gota de óleo por los ojos en una parroquia cerrada al público por escándalos internos. Estos hechos, aunque dispersos, parecen guardar un patrón. Aparecen en lugares marcados por profunda corrupción espiritual, donde el clamor por ayuda del cielo parece haber sido respondido por medio del llanto. Pero el verdadero secreto no está solo en las lágrimas en sí, está en lo que precede y sigue a cada una. Como si cada fenómeno fuera parte de un mapa profético que pocos se atreven a leer por completo. Algunos investigadores han comenzado a trazar líneas entre estas apariciones y eventos históricos ocurridos poco tiempo después. En al menos 4 de los casos documentados, desastres naturales o conflictos sociales estallaron semanas después de las lágrimas. ¿Coincidencia o advertencia? La monja que reveló el archivo ahora vive en un hogar de retiro. Pero antes de silenciarse definitivamente, grabó un último mensaje. No fue un accidente. Ella lloró por nosotros, porque se nos dio la luz, y la rechazamos. Este mensaje fue incluido en un documental independiente que misteriosamente fue retirado de las plataformas digitales menos de una semana después de su publicación. La productora alegó razones técnicas, pero el editor reveló en una entrevista que recibió llamadas preocupantes. Nadie volvió a hablar del asunto desde entonces. Sin embargo, aquellos que lograron descargar el video original lo han compartido en círculos privados, y el contenido comienza a circular entre comunidades de oración en distintos países. Las imágenes del pañuelo, las páginas del diario y el testimonio de la monja están siendo estudiados con atención. Algunos creen que se trata de la confirmación de una advertencia global que aún no hemos comprendido. Otros piensan que es parte de una red más amplia de ocultación del mensaje mariano, cuyas implicaciones podrían cambiar radicalmente la manera en que vemos la historia reciente del mundo. Después de más de 2000 caracteres, si llegaste hasta aquí, este tema merece ser compartido. Dale like, suscríbete al canal y activa la campanita. Estamos apenas empezando a desvelar lo que muchos quisieron enterrar. Ayúdanos a que más personas escuchen este clamor silencioso del cielo. Y ahora, quiero invitarte a comentar. ¿Tú crees que estas lágrimas son simples coincidencias o un último intento del cielo por despertar al mundo antes de que sea demasiado tarde? Escríbelo abajo
y comparte tu experiencia si alguna vez sentiste una advertencia invisible cambiar tu vida. Durante décadas, las lágrimas de la Virgen María han sido un susurro del cielo, un grito silencioso que descendía sobre la tierra como un llamado maternal a la conversión. Desde Akita hasta Civitavecchia, pasando por Nashu, Siracusa o Cochabamba, las imágenes marianas lloraron ante los ojos de fieles y escépticos, con lágrimas de agua, aceite e incluso sangre. Pero ahora algo ha cambiado. Algunos fieles, especialmente aquellos más cercanos a los lugares donde estas manifestaciones ocurrieron, han comenzado a notar una inquietante pausa. El llanto cesó. Las imágenes, antes activas en su mensaje mudo pero elocuente, se han quedado inmóviles. El aceite Las lágrimas no aparecen. El cielo ha enmudecido. Este fenómeno ha despertado temores profundos entre quienes han seguido de cerca las manifestaciones marianas. No se trata simplemente de la ausencia de eventos sobrenaturales, sino de la percepción de un nuevo lenguaje divino, el silencio. Algunos videntes han afirmado que en los últimos años han dejado de recibir mensajes. Otros relatan que sienten la presencia de María, pero que ella ya no habla. Ella está, pero no dice nada, escribió una religiosa enclaustrada que durante años había recibido locuciones interiores. Lo mismo han expresado algunos sacerdotes en Italia, Filipinas y Colombia. La impresión de que el cielo ha dado un paso atrás, como si esperara algo, y este algo no parece ser esperanza. En muchas profecías auténticas, especialmente en Akita, Japón, reconocida por el mismo Vaticano, la Virgen anunció que llegaría un momento en que ya no habría advertencias. Dijo que vendría un castigo mayor que el diluvio si la humanidad no se arrepentía, y que el tiempo de las lágrimas sería reemplazado por fuego. En la Salet también se habló de un silencio divino que antecedería la purificación. Dios permitirá que el mundo caiga en una oscuridad sin guía, dijo la Virgen en 1846. No porque haya desistido de amar a sus hijos, sino porque éstos han decidido cerrar sus oídos. En este punto, cabe hacerse una pregunta escalofriante. ¿Estamos presenciando el último llanto? ¿Fue acaso la última lágrima mariana derramada una señal final? La historia bíblica nos ofrece precedentes. Antes del diluvio, hubo advertencias. Antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra, hubo una visita angelical. Antes de la crucifixión de Cristo, hubo signos en el cielo. Pero cuando el juicio comenzaba, el cielo se cubría de un espeso silencio. El mismo Jesús, al ser llevado al matadero, ya no respondía a los jueces. Es el lenguaje del juicio, no el grito, sino el silencio. Después de tantos llantos, de tantos mensajes, de tantos llamados, ¿qué queda por decir? ¿Qué más puede María comunicar a un mundo que ya no escucha? Hay una imagen fuerte que ha sido mencionada por algunos místicos contemporáneos. La de una madre que tras llorar incansablemente por su hijo perdido, finalmente se sienta en silencio, con los ojos secos y el rostro caído, esperando lo inevitable. Ese silencio no es indolencia, es resignación dolorosa. Y en la profecía cristiana, ese silencio muchas veces precede el momento en que Dios actúa sin intermediarios. Desde el año 2020, el mundo ha entrado en una secuencia de eventos apocalípticos que parecen confirmar esa transición. Pandemias, guerras, apostasías masivas, desastres naturales impredecibles. Lo que antes se anunciaba con lágrimas, hoy se ejecuta con fuego. Las palabras de Akita retumban con fuerza. Los buenos morirán junto con los malos. Los sacerdotes fieles serán perseguidos. Las iglesias y altares serán saqueados. Muchos cardenales estarán contra cardenales y obispos contra obispos. No estamos ya viendo esto. Y sin embargo, el cielo calla. ¿Dónde están hoy las lágrimas? ¿Por qué ya no vemos milagros públicos como antes?
La respuesta puede estar escondida en el corazón de un mensaje silencioso. Cuando una madre deja de llorar, no significa que dejó de amar. Significa que ha llegado el momento de que su hijo enfrente las consecuencias. El silencio puede ser el juicio más contundente. El Apocalipsis nos muestra esto con claridad. Hubo un silencio en el cielo como de media hora. Ap 8:1. Y ese silencio precedió el sonido de las trompetas del juicio. Cada trompeta derramaba un castigo. Pero antes de todo el cielo se detuvo. Estamos quizás en esa media hora profética, una pausa antes del estruendo, una calma artificial que embriaga al mundo y adormece a los tibios. Pero los que velan, los que escuchan, los que oran, sienten a través del Espíritu que algo se aproxima, y esa sensación está más presente que nunca, como un cielo encapotado que guarda una tormenta. Ya no se trata de mirar imágenes que lloran, sino de mirar el corazón del mundo que sangra. El llanto de María puede haber cesado, porque ahora es el mundo el que empezará a llorar. A mitad de este silencio profético, muchos han comenzado a regresar. Personas que antes se burlaban de los mensajes marianos, hoy vuelven con el rosario entre las manos. Ya no buscan señales espectaculares, sino misericordia. Es como si el mismo silencio estuviera purificando la fe. Cuando María calla, los que realmente la aman no la abandonan. Permanecen junto a ella como Juan al pie de la cruz. Y allí, sin palabras, descubren el misterio más profundo, que aún sin lágrimas visibles, su amor permanece, pero el juicio también. Este silencio no debe ser interpretado como una derrota del cielo. Al contrario, puede ser el último acto de misericordia. Es como cuando Jesús dormía en la barca mientras la tormenta crecía. Los discípulos creyeron que los había abandonado, pero era solo una prueba de fe. María calla hoy porque sabe que cada alma está decidiendo su eternidad. Y a veces lo más eficaz no es una lágrima, sino la ausencia de ella. ¿Y tú? ¿Qué crees que significa este silencio? ¿Alguna vez sentiste que el cielo se quedó en silencio contigo? Deja tu comentario y cuéntanos cómo ese silencio impactó tu vida o tu fe. Todo comenzó con un susurro entre algunos fieles que habían estado en profunda oración. No fue un simple rumor, sino una coincidencia que se repetía con una frecuencia alarmante. Visiones que mostraban el mismo número, sueños que revelaban una constelación y mensajes espirituales que hablaban de una fecha no muy lejana. Entre las lágrimas de María en distintas partes del mundo se fue tejiendo una señal con hilos invisibles. No eran palabras humanas, sino ecos que parecían venir del cielo, anunciando que algo se acerca. Y no se trata de un símbolo genérico, de una metáfora espiritual, sino de un marco de tiempo, un día marcado, un punto de quiebre. En una pequeña capilla de Europa Central, una imagen de la Virgen comenzó a emitir un tenue resplandor durante la madrugada del 13 de mayo. No hubo lágrimas visibles al principio, pero el aire se volvió espeso, como si algo sagrado estuviera a punto de romperse o anunciarse. Algunos testigos dijeron sentir que el tiempo se detuvo. Otros escucharon una voz interior que decía: «Preparaos, porque la señal vendrá del cielo y nadie podrá negarla». A partir de esa noche, comenzaron a surgir relatos en distintos países. Una cruz luminosa en el cielo visible por segundos, relámpagos que cruzaban el cielo sin nubes, y en algunos casos, una estrella que parecía temblar. Una mujer en Argentina escribió en su diario espiritual que durante su oración vio un calendario flotando en la oscuridad, con una fecha brillando, 15 de agosto. Lo curioso, otros 3 videntes, sin contacto entre sí, describieron la misma escena. Un monje en retiro en Polonia, un joven en conversión en México y una religiosa francesa vieron exactamente la misma imagen. Todos escucharon algo similar. Ese día comenzará la separación entre los que escuchan y los que ignoran.
No se trataba de un fin inmediato, sino de un umbral. Este tipo de convergencia rara vez ocurre sin un propósito mayor. Cuando el cielo repite una señal, cuando diferentes lenguas y culturas reciben la misma advertencia, no es para crear miedo, es para despertar. María no llora por casualidad. Si ella llora, es porque algo se va a romper. No será solamente un evento externo, será una ruptura interna en el alma de la humanidad. El amor será probado, la fe será cribada, y los ojos que aún ven la luz observarán claramente la oscuridad intentando cubrirlo todo. ¿Y cómo reconocer ese día? Una profecía antigua, escondida por siglos en los archivos de un monasterio italiano, hablaba de 3 marcas: un eclipse parcial visible en regiones del sur, una secuencia de temblores leves que ocurrirían en 3 continentes durante la misma semana, y el silencio completo en una de las imágenes de María, que lloraba diariamente desde hacía años. Cuando ella calle, el cielo hablará con fuego, decía el texto. Así, estudiosos comenzaron a unir las piezas: una fecha aproximada, un movimiento astronómico, un llamado al arrepentimiento global. En muchas parroquias, los sacerdotes empezaron a organizar vigilias para ese mismo día, no porque tuvieran certeza de algo físico, sino porque espiritualmente algo se alineaba con fuerza irresistible. En un colegio católico de Colombia, una hermana grabó lo que llamó la voz del alba. El 15 de agosto anterior, antes del amanecer, sintió una presencia intensa y escuchó en su interior una frase que la dejó en lágrimas. Hoy se abren los libros. El destino será escrito con tus pasos. Ese mensaje, que podría pasar desapercibido, fue confirmado meses después, cuando la misma hermana, en otra vigilia, vio en oración una multitud de personas con mantos blancos y negros cruzando un valle. La separación ya había comenzado. Las autoridades eclesiásticas aún no se han pronunciado oficialmente sobre estas coincidencias, pero fieles en todo el mundo están atentos. En Medjugorje, videntes alertaron que la gran señal está muy cerca y que algunos que hoy dudan caerán de rodillas cuando vean lo que se aproxima. La Salet, Akita, Fátima, todas hablan de un momento final, de una hora en que el cielo pedirá una respuesta clara: no más tibieza, no más indecisión, y tal vez esa hora esté más cerca de lo que pensamos. Si estás escuchando este llamado ahora, no es por casualidad. Todo lo que María ha hecho, desde sus primeras apariciones hasta los recientes fenómenos de lágrimas y luz, es alertar que existe un tiempo para todo, y que el tiempo de la misericordia tiene un límite, una fecha, una señal, un destino. ¿Y tú? ¿Estás listo para mirar al cielo y entender lo que está por acontecer? En el siguiente mensaje, revelaremos la región exacta que fue mostrada en una visión reciente y lo que el cielo mandó decir para ese lugar. ¿Crees que esa fecha es real? ¿Has sentido alguna vez una advertencia espiritual que te cambió la vida? Cuéntanos abajo y deja una palabra de alerta o esperanza para otros que aún no despiertan.